También pendientes de Europa con la bronca de ayer entre los líderes europeos. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Dolores Rubio, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Dolores, muy buenas tardes. Me parece que estás muteada, a ver si te recuperamos. A ver, Ahí así estamos. ahora. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantados de tenerte por aquí en una semana marcada por estas conversaciones de Donald Trump que quiero saber cuál es tu valoración, si han ayudado o no, porque ayer veíamos este ataque en Engels, hoy hemos visto un ataque masivo de Rusia con más de 200 drones, ataques también en Odessa, respuesta de Ucrania en Sucha. ¿Estas conversaciones de Donald Trump están ayudando o están recrudeciendo más el conflicto? Porque parece que la tensión sigue escalando, Dolores. A ver, no se trata de ayudar o no ayudar, lo que se está iniciando son unas negociaciones de paz. Y el primer elemento que se ha producido es, bueno, negociar un alto el fuego. Pero eso no significa que el alto el fuego ya se esté produciendo. El alto el fuego no significa acabar de momento con la guerra, ni muchísimo menos. Pero ni este alto el fuego, ni ningún alto el fuego que se plantee en un conflicto bélico, como podemos ver en la actualidad y en otras épocas. Por lo tanto, lo que se está dando es un alto el fuego, pero además el alto el fuego no se implementa en esta primera ronda de negociaciones. Se sabe sobre qué se va a producir el alto el fuego, como se ha comentado, es decir, las infraestructuras básicamente, las fábricas y la cuestión energética, pero ahora tiene que producirse más rondas de negociaciones con las partes para ver a través de acuerdos a los que se llegue cómo se va a implementar ese alto el fuego. Conocemos los medios, conocemos los objetivos, lo que le está diciendo Trump a Zelensky, que por supuesto reivindica, porque no quiere ser atacado como es lógico, y Trump le está diciendo que con la sola presencia de Estados Unidos en Ucrania, Rusia no va a seguir atacando. Entonces, la guerra continúa porque el alto el fuego no significa acabar con la guerra, sino una serie de acuerdos sobre determinadas infraestructuras y sobre cuestiones energéticas, pero quedan todavía negociaciones y acuerdos para ver cómo se implementa ese alto el fuego. Es verdad que cuando las partes consideran bienvenido ese alto el fuego, pues la parte que lo propone, pues lógicamente tiene que llevar a cabo un acto de buena voluntad, pues como seguir ayudando o devolverle la ayuda a Ucrania en cuestiones de inteligencia, sin lo cual pues Ucrania no puede hacer absolutamente nada frente a Rusia. Pero es un alto el fuego. Es un alto el fuego y un alto el fuego que puede llevar a un armisticio, porque en el fondo aquí de lo que se trata es de establecer un tipo de legitimidad según la cual se pueda decir que aquí la guerra no la gana nadie ni la pierde nadie, pero se lleva a cabo toda una política de hechos consumados entre las partes que participan de manera profunda pues, en establecer la paz y en que se acabe la guerra. Bueno, pues a la espera de que se implemente o no esté alto el fuego, Dolores, esta tregua energética de 30 días, ¿no?, que al parecer se estaba planteando, se estaba acordando, como decía, se siguen sucediendo los ataques. Ayer llamaba la atención el ataque en el depósito de Engels, hoy se habla mucho del ataque que ha tenido lugar en Sucha, después de que Rusia haya recuperado prácticamente el control de Kursk. ¿Cómo puede afectar esto a las negociaciones? Porque estamos viendo que la escala de los ataques incluso se está aumentando, ¿no? Y se hablaba incluso de un ataque de más de 200 drones por parte de Rusia. O sea, la tensión sigue, desde luego, vigente. A ver, estamos en una guerra donde se utilizan todos los medios, es decir, estamos en una guerra de trincheras que nos recuerda una guerra de otras épocas, estamos por lo tanto en una guerra convencional donde se establece una disuasión a través del armamento nuclear, estamos en una guerra híbrida a través del uso de todo el ciberespacio y, por supuesto, se está utilizando algo que se utiliza en todo tipo de guerra, que es la propaganda, pues para provocar vulnerabilidad en el enemigo, y la propaganda lo que produce es que mutuamente se ataquen los unos a los otros. ¿Eso para qué es? Para ganar tiempo.
y para situarse, si cabe todavía mejor, en una futura mesa de negociaciones que ésta no lleve a la tregua, sino que realmente llegue a la paz. Porque dicen, Rusia no quiere la paz. Rusia sí quiere la paz, como la quiere Estados Unidos y como la quiere Ucrania, pero ninguno de los tres coinciden en el tipo de paz que quieren. En este sentido, desgraciadamente, en la guerra todos los medios son válidos, incluida la propaganda, porque hemos visto en Kursk que efectivamente tanto Ucrania como Rusia se están acusando mutuamente, y en el caso de Rusia considera que, bueno, pues que es una cuestión penal, porque una vez que ya se han marchado los soldados ucranianos, pues que eso es un acto ni siquiera de sabotaje, sino un acto de terrorismo, pero al mismo tiempo Ucrania está acusando a Rusia. Entonces, la guerra no ha acabado, y como la guerra no ha acabado, y no se está hablando, claro que se está hablando de la paz porque hay una guerra, pero en las negociaciones en realidad no se está hablando de la paz, que llegará un día, pero no se está hablando exactamente de la paz. La guerra continúa y continúa por todos los medios. Bueno, pues mientras la guerra continúa en Europa, pues se está preparando también para ver cómo se puede responder a ello. Ayer teníamos este Consejo Europeo donde se habla de una gran bronca. Dolores, te quiero preguntar por esto, por Meloni. Al parecer Francia tampoco aceptaba este paquete de 5.000 millones y sobre todo se habla de una gran bronca entre Pedro Sánchez y Kaja Kallas. Víctor Orbán sigue a lo suyo, fue el único de los 27 que no aceptaba este paquete. Se está profundizando la división en Europa porque vemos muchas cumbres, en las últimas semanas sobre todo, pero pocos acuerdos, ¿no? En Europa nos referimos a la Unión Europea. En cuestiones de seguridad y defensa siempre ha habido una división. Y da igual que cuando hablamos de seguridad y defensa, esa división se da tanto si se refiere a un escenario europeo como a un escenario que no es europeo, y en ese momento estoy recordando el escenario iraquí en 2003, donde la Unión Europea, o en relación con el cual la Unión Europea estuvo al borde de la implosión, y en relación a esa implosión, pues España la estaba capitaneando junto con Gran Bretaña y otros países. Efectivamente, aquí se han mostrado dos dimensiones. Por una parte, lo que se tiene que aportar económicamente para algo que en España no se quiere decir, pero que es el rearme de los países europeos en el contexto de la Unión Europea, en busca de una autonomía estratégica, que por ejemplo Francia viene hablando de ella desde hace 10 años, pero que parece ser que ahora Trump, que yo no sé si es que quiere acabar realmente con la Pax americana, con la cual llevamos 80 años, pero desde luego lo que ha dicho es que quiere relajar el vínculo transatlántico, porque él tiene ahora también una zona estratégica muy importante que es Asia-Pacífico. Entonces, Europa lleva ya, la Unión Europea y los países europeos dentro de la Unión Europea llevan ya mucho tiempo planteándose la autonomía estratégica. No olvidemos que la Comunidad Europea de Defensa es un sueño muy antiguo, tan antiguo como el de las comunidades europeas, lo que pasa que nunca ha visto la luz. Y la Unión Europea, por ejemplo, en el ámbito de la guerra en la antigua Yugoslavia, pues fue un auténtico fiasco. Entonces, aprendiendo de todas esas cuestiones, la Europa de la Unión Europea y los países europeos de la Unión Europea están buscando esa autonomía estratégica, pero esa autonomía estratégica hay que pagarla, porque si miramos a los países que realmente pueden establecer esa autonomía estratégica, en este momento pues solamente estamos hablando de Francia y un poquito de Alemania por ese eje franco-alemán que se produce. Luego tenemos a Gran Bretaña, que está fuera de la Unión Europea, pero no es exactamente un país autónomo, aunque se le considere una potencia nuclear independiente. Por lo tanto, lógicamente, hay que calcular económicamente lo que implica esa autonomía estratégica. Y claro, eso
implica también lo otro. Es decir, ¿qué hacemos los españoles? Porque ahí España ha adquirido un papel muy importante, sobre todo por lo que tengo yo entendido y leído. Todo se ha desatado cuando el presidente de gobierno español ha pedido a la Unión Europea que se envíe un enviado especial para que negocie en nombre de la Unión Europea la cuestión de la paz en Ucrania, de tal manera que la Unión Europea esté realmente representada en la negociación de esa paz. En buena lógica, la alta representante de la Unión Europea pues le ha respondido y le ha comentado si es que ella no es lo suficientemente representante como para conseguir, si es que se puede conseguir, que la Unión Europea se siente en la mesa de negociaciones en relación con una paz en Ucrania. Y claro, es que aquí la visión de la amenaza, la percepción de la amenaza, incluso el sentimiento de la amenaza es totalmente distinto. Claro que España no siente la amenaza de Rusia lo mismo que lo sienten los países bálticos, que es de donde procede la alta representante. Claro que no la siente. España tiene otro tipo de amenaza y España ha sabido negociar muy bien en el contexto de la OTAN y en el contexto de la Unión Europea lo que son las amenazas en el flanco sur. Pero es que efectivamente eso es lo que muestra que cuando actuamos en el contexto de la Unión Europea y actuamos en el contexto de la OTAN, aunque sean cuestiones que se discutan evidentemente y haya divisiones, hay una cuestión que tiene que primar y que se tiene que negociar y que se tiene que implementar, que es el principio de solidaridad. El mismo principio de solidaridad que existe en relación a las políticas supranacionales, a los fondos estructurales, a los fondos de cohesión, a la política agrícola común, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se tiene que negociar. Entonces, yo encuentro hasta lógico, porque siempre que se negocia la implementación de un principio de solidaridad, siempre que se negocia ese tipo de cuestiones, primero hay grandes debates, e incluso hay grandes peleas, como la que se ha producido, ese enfrentamiento entre el primer ministro español y la alta representante de la Unión Europea, porque estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de la autonomía estratégica de los países europeos, de la Unión Europea y por lo tanto de la Unión Europea. Y eso implica muchísima negociación, implica la negociación de los recursos financieros, de la seguridad y la defensa, implica una revisión, un mapeo, una cartografía de las amenazas, porque efectivamente los países bálticos Pues no tienen las mismas amenazas que los países del sur. Y en relación a todo eso hay que llegar a un acuerdo. Es lógico que haya enfrentamientos, que se peleen y bueno, pues se saldrá de ahí realmente con una posición común. Entiendo que incluso en esa posición común acabará estando de alguna u otra manera Hungría. bueno, pues veremos qué se saca de estos debates en el seno de la Unión Europea. Muchísimas gracias, Dolores, por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias. Buenas Gracias a tardes. vosotros. Hasta luego. Nosotros que vamos a conectar de nuevo.